Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a nuestro primer invitado. Se trata del presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, el economista Santiago García. ¿Cómo está, economista García? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República ha dicho que ha puesto la casa en orden en diferentes temas del país, en especial en la economía, que están en orden las cifras y que lo que primero ha hecho en este primer año de gestión es eso, poner en orden las cuentas fiscales y que ahora se va a dedicar a invertir y a atender estos otros sectores que están descuidados. Es así, bajo el análisis del Colegio de Economistas de Pichincha, su análisis propio como economista, las cuentas del país están en orden. Buenos días, bienvenido. Me parece que tiene silenciado su micrófono. Sí, buenos días, Licenia. Estaba saludando igual a Alexis. Bienvenido. Como siempre, un gusto estar aquí presente en esta prestigiosa emisora. Bueno, yo creo que en este momento ya hay un consenso. Se han hecho algunas cosas y otras se han dejado de hacer. La economía se ha recuperado en parte, eso no podemos negar. Lo que nos pasó el 2020 fue terrible, una caída brutal de la actividad económica. Este 2021 reciente, donde ya asumió el poder el señor Guillermo Lasso, había una recuperación parcial, eso hay que decirlo en todas sus letras. Y el 2023 nos alistamos a que haya una recuperación bastante baja, diría yo, bastante pobre. Y ya no solo por la política interna del gobierno y del resto y de cómo funciona la economía, sino porque hay nubes muy grises en el panorama internacional. Todos entendemos, la guerra nos está pasando factura a todos. Entonces, en resumen, creo que no es suficiente poner cierto orden en el tema fiscal, eso es cierto, pero se ha puesto cierto orden a costa de reducir a mínimos la inversión. Y no sabíamos los ecuatorianos, no nos habíamos dado cuenta, para decirle de alguna manera, la gravedad de la reducción de la inversión y del gasto público, por ejemplo, con el tema de los hospitales, el tema también de educación, donde no es posible abrir todos los colegios y escuelas porque no hay infraestructura. Entonces, es eso, es un mix, diría yo, Licenia, un mix de situaciones que hoy nos toca enfrentar, una recuperación parcial, una falta de empleo que los ecuatorianos esperábamos, que pueda haber mayor dinamismo y mayor empleo, y esto, básicamente una reducción a mínimos de la inversión pública. Por lo demás, cierto, una reserva internacional alta, la más alta de los últimos años, cierto, se ha bajado, y es cierto, se ha bajado el déficit fiscal, pero quizás esto es una buena lección para los ecuatorianos y para los hacedores de política pública, ¿no? Hay que buscar políticas de equilibrio, cierta política de la suficiencia que se llama, y no irnos a los extremos, ¿no? O sea, lindo, números azules en vez de números rojos en las cuentas fiscales, pero sin poder atender mi salud. Y lo otro, ¿no? También mucho desorden fiscal, no es bueno. En fin, eso, mi visión un poco va en esa visión, digo yo, lo más real posible, porque el país se ha recuperado en parte en la economía, pero es parcial, así hay que decirlo y así hay que sentirlo. El dato que tenemos de recuperación real de empleo registrado en el IES son 120,000 puestos, no 380,000. Y se perdieron 650,000 puestos de trabajo en la pandemia, o sea, nos quedan debiendo 400,000. En fin, hay mucho que decir, pero va por ahí recuperación parcial y hay muchas cosas que no se han hecho y que creo que hay que hacerlo durante este año y el próximo. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. Hemos conversado sobre esto con varios analistas y digamos que llegamos casi que a la misma conclusión. Yo me imagino que usted también irá por esa misma línea. Y yo quisiera pedirle un criterio suyo de, diciendo y entendiendo que lo que nos ha querido vender el gobierno como que se ha puesto la casa en orden, era lo que había que hacer, digamos, ya poner en orden las finanzas públicas, pero resignando cuánto y a qué costo, ¿no? O sea, porque poner en orden las finanzas, llevar a tales niveles las reservas internacionales, pero sin inversión en salud, sin inversión en educación, sin inversión en seguridad, y por eso el país está como está. Entonces, había que balancear o un poco equilibrar entre, mientras trato de hacer o de resolver lo uno, no desatender absolutamente lo otro. O sea, un año entero de tratar de resolver las finanzas cruzado de brazos mientras la gente se sigue muriendo. Sí, exactamente, estamos de acuerdo, Alexis. Si tú preguntas a diferentes analistas ya, los que manejamos este tema económico,
tenemos ese consenso, tanto de izquierda, de derecha, o liberales, o de alguna economistas que pensamos que el Estado no puede mirar las cosas, los toros desde lejos, sino que tiene que intervenir. Es ese el diagnóstico. Tenía que haber cierto orden, porque también el tema del endeudamiento, el pago de la deuda pública, son situaciones de la vida real que el país tiene que enfrentar y tenía que enfrentar. También eso saca recursos de la economía y es un proceso de endeudamiento que lleva varios años. ¿Y por qué es el endeudamiento? Porque las cuentas eran rojas, para decirlo en términos contables, ¿no? Números rojos. Pero nos fuimos al otro extremo y ahí el gobierno se equivoca y sus asesores y sus ministros del área económica se equivocan en el sentido de que había que buscar cierto equilibrio. Por eso es que, y lo voy a hacer muy puntual ahí en este punto, el ministro de Economía y Finanzas anunció, será hace 2 o 3 meses, que decía que estaba negociando con el FMI aumentar el 1% del gasto. Ahí está la respuesta, Alexis. O sea, se dieron cuenta también de que requería mayor inversión pública, que el ajuste era fuerte, que se estaba reduciendo a mínimos inversión. Yo tengo el dato, por ejemplo, en el plan anual de inversiones, que es lo que se ha venido discutiendo. Enero-marzo se gastó 80 millones de dólares. O sea, 80 millones de dólares, ¿para qué alcanza? Tenemos exactamente en el plan de inversiones 1.200 millones de dólares. Se ha ejecutado, no sé, 500 millones. Y en pleno invierno, en pleno carreteras destruidas, caminos que no sirven, infraestructura deteriorada, en hospitales, en el tema productivo también. Entonces, algo falló. Yo creo que ahí falló un poco esta visión que se tiene a veces de la economía. Yo creo que la economía tiene que irse adaptando un poco a la realidad. Y cuando vamos como yo digo, a los extremos, tenemos esto. Ahora hay que hacer algo. Yo quisiera, Alexis, y seguir en la entrevista, veamos qué se puede hacer, porque el Colegio de Economistas de Pichincha sí hemos estado sacando propuestas. Yo mismo, si hay tiempo, lo puedo plantear una que ya hay que mirar hacia adelante, ¿no? O sea, finalmente somos nosotros, la gente que nos escucha. Por eso hay que trabajar. Por nuestros hijos hay que seguir en la lucha, ya. ¿Qué podemos decir y quedarnos en esta situación? Sino la sociedad también elevar la voz y decir, bueno, caminemos por este lado porque lo que hemos caminado este año no satisface. Definitivamente creo que ¿quién puede defender y decir, no, pero es que esto vamos bien? No creo que sea así. ¿Y el gobierno qué tiene que hacer para corregir? Hablemos de las soluciones, economista. Usted bien nos vamos plantea. Con las soluciones. ¿Qué es lo que se debería hacer? Así es. Uno, en concreto, mira, Alexis, estamos trabajando en eso. Uno, aplicar la ley de ordenamiento fiscal. Uno de los artículos dice que se debe crear un fondo fiscal con los excedentes que hay por los recursos naturales. Se presupuestó $59 el precio del barril, hoy está en 90. Grandes números, pongamos $30 extras. Creemos un fondo de estabilización y la ley dice para educación y salud. Ahí está, Alexis. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de 1.500, quizás 2.000 millones de dólares. Eso hay que hacer. Ya que me dijo, no, porque otra vez los fonditos. O sea, también un poquito jugando al tema ideológico, ¿no? No fonditos, está en la ley. Y la ley fue creada en el 2020. Pero ahí no entonces, puede... García, si se hace eso, que dice que usted es lo que dicta la ley, no corremos el riesgo de que ocurra lo que está pasando con la Reserva Monetaria Internacional, una Reserva Monetaria bastante solvente, pero con recursos que están ahí ociosos. Mientras acá se desbaratan los hospitales, no hay dinero ni para la gasolina de los policías, no hay, y se despide a médicos, etcétera, 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 para no amargarnos la mañana. Yo lo que creo que este gobierno debería plantearnos un plan de emergencia y de reactivación económica y no lo hace, lamentablemente no lo hace. Parte de la solución sería el tema fiscal. Una salida, como lo acabo de explicar, Liceña, sería esto que acabo de decir. Señores, vamos a invertir en educación y salud. Porque no dice el fondo, vamos a repartir acá, voy a dar. No, la ley dice, porque eso fue una negociación incluso con el Fondo Monetario Internacional que aceptó, que el Ecuador disponga de fondos de estabilización. Ha sido una lucha también ese tema. Entonces, si hay ese fondo, no dice gástese en lo que usted quiera, ni haga más ni contrate más burocracia, dice educación y salud. Entonces, esa es una. La otra salida, creo que hay unos remanentes también, no sé si la palabra exacta no es remanentes, recuperaciones o cobros más altos del impuesto a la renta. ¿Qué hacemos con eso? Ahí está la solución.
esos remanentes tienen que entrar, eso sí, puede entrar a gasto corriente para solucionar los gastos operativos de salud y educación. Yo tengo el dato y lo dijimos, me parece que lo dije aquí. ¿Cómo es posible que 40% de escuelas y colegios públicos no tengan agua potable? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo miramos hacia adelante si los procesos más importantes como salud y educación están caídos? Y aquí están las alternativas. Sí se recaudó el dato que tenemos, cerca de 400 millones de dólares extras en los aportes por el patrimonio de las personas que tienen más de $1 millón y de las empresas que tienen patrimonio más de 5 millones, 400 millones de dólares. Eso se puede invertir en lo que acabo de decir, en salud y educación. En fin, atender el reclamo de los maestros. Hemos sido claros también ahí en el Colegio de Economistas. No se puede quizás atender de un solo jalón el incremento de los salarios de los docentes, pero negocien y háganlo por partes. O sea, todos también tenemos que arrimar el hombro y recibir un poco también de acuerdo a las circunstancias. Ahí están las salidas. Y lo otro es la inversión privada, porque también hay que decirlo así, no va a salir el país, no vamos a crecer un poco más rápido de lo que necesitamos, no vamos a generar empleo. En parte pasa por la inversión pública, que lo acabamos de mencionar, y la otra parte es la inversión privada. ¿Cómo hacemos para que haya inversión privada? Dando seguridad jurídica, pero un país que vive en permanente crisis, con el gobierno confrontando con la asamblea confrontando con la misma asamblea, los jueces de los de la Corte Nacional de Justicia peleándose con la judicatura y este país siendo un caos. Yo no sé qué seguridad jurídica le podemos brindar a los inversionistas extranjeros, que además deben estar viendo cómo nos masacramos en las cárceles y cómo nos asaltan, nos roban y hay sicariatos todos los días en las calles. Ahí, Alexis, están las cifras y lo que tú acabas de decir es real. Inversión extranjera el año 2021, 650 millones de dólares. Pero ¿saben quién confía en el país? Y que no se acuerdan. Tenemos un listado largo, ya lo vamos a sacar desde el colegio, de la falta de una política de atención a los migrantes. Cerca de 4.300 millones de dólares llegaron en remesas del año anterior. Repito, 4.300 millones de dólares y comparado con los 650 millones de dólares. El extranjero dice, y Alexis tiene la razón, ¿qué seguridad? La asamblea, hay que decirlo en todas sus letras, se ha autoclausurado. ¿Y cuánto tiempo vamos a autoclausurar? Y lo que yo me temo es que ni siquiera lo que ha pasado en estos días nos proyecte una asamblea nuevamente para el trabajo, para que funcione. No sé, seguirán en las discusiones. Entonces, el único que confía en nosotros desde fuera son nuestras familias migrantes, ¿no? Es decir, economista García, que no se les atiende. Ajá, es decir, economista García, que estos proyectos de inversión o estos portafolios de inversión que permanentemente nos dicen desde el lado del Ejecutivo, desde las autoridades, que hay miles de 39 mil, me parece que dijo el presidente de la República en su informe a la Nación, en un portafolio de inversión, que va a llegar la inversión extranjera a 39 mil millones de dólares. ¿Eso hasta qué punto es real o es uno más de los ofrecimientos que durante el informe de la Nación hizo el presidente de la República? Usted dice que en 2021 son apenas 600 millones. No, eso es muy buena la inquietud, Liceña, y ahí más bien hay que mirar hacia adelante. Lo que el gobierno, y esto ya lo hizo el señor Moreno, arman unos catálogos de inversión. Menciono algo. El proyecto eléctrico Villonaco, Sopladora, la carretera Quito-Guayaquil. Entonces es como un catálogo de ventas. Es cierto, existen esos proyectos. ¿Cuántos suman? Ya nos dijo el presidente, 39 mil millones de dólares. De esos, para el año 2021 y 2022 son 5 mil millones de dólares. ¿Eso es cierto? Sí, es otro catálogo. De esos 5 mil millones, 21 y 22 aproximadamente se han concretado hasta la fecha cerca de 600, 700 y se esperaría que hasta fin de año, en grandes números, ha dicho el ministro de la Producción, lleguemos a 2.000 millones. Yo ayer vi, y es cierto, se inauguró en estos días una empresa chocolatera europea, una de las más grandes de Europa, lo inauguró aquí en el Ecuador, una planta de procesamiento. Es cierto, pero el dato real finalmente es que viene a cuenta gotas. Entonces es el mensaje político que nos dicen, pero si tenemos 39 mil millones, pero catálogo. Bueno, no, es 39, dejemos en 5 mil. Bueno, vamos con los 5 mil. No, catálogo. Y luego finalmente, no sé, entre 2.000 millones de dólares.
¿Qué es lo que pudiésemos invertir con el sector público, con este fondo de estabilización petrolera que estoy mencionando, de estabilización fiscal, perdón? Entonces hay que hacer muchas cosas. Se nos dice en parte la verdad, en otra parte no es verdad, o se nos pintan todo el panorama súper positivo. ¿Cómo puede estar en contra de que haya inversión privada, por ejemplo, con esta gran chocolatera? Ecuador es un productor de primer nivel de cacao y de chocolate también podemos hacerlo. Bien, bienvenido, 80 millones de dólares. Pero de 80 a 80, ¿cuándo llegamos a recuperar todo lo que necesitamos? Entonces, ahí hay algunos puntos que debo yo mencionar. Por ejemplo, hay que aprovechar más la disponibilidad de recursos desde la banca. Hay que pedir que la banca canalice más... créditos para créditos productivos, créditos de consumo, créditos hipotecarios. Correcto, varias cosas ahí, muy buena pregunta, varias cosas. No hay que satanizar, yo no coincido con mis colegas, dicen, no, la banca no puede prestar para consumo. Oiga, y entonces, ¿cómo hago para reactivar la economía si no consumo? Tiene que yo ahí sí tenemos una propuesta, hay que darle más fuerza al microcrédito, porque ahí está la base productiva. Entonces, la banca, el sistema cooperativo de ahorro y crédito, que ha funcionado bastante bien, eso hay que decirlo, el 2020 en crisis los números fueron bastante bien manejados. El 2021 todo el sistema financiero no ha estado bajo crisis, porque solo eso nos hubiese faltado, ¿no? Caer en una crisis financiera. Entonces, pero hay muchas cosas que hacer, facilitar ese acceso al crédito a las bases productivas, darle énfasis al microcrédito, ¿sí? No descuidar el consumo, pero si la pregunta fuese esa, yo diría, no es prioritario, pero tampoco hay que descuidarnos. No hay inversión en uno de los sectores que no ha crecido, y no lo dijo el presidente, son dos sectores que nos preocupan y durante el 2021, pese a la recuperación. El uno es la agricultura, pero ahí sí seamos críticos. Todos los gobiernos con lágrimas en los ojos salen diciendo, queda de herencia la atención al sector agrícola. Seamos objetivos, perdón, a quien le toque, que se chante el guante a quien le toque. Pero es así, ¿qué puedo yo decir? Todos los gobiernos dicen, no hemos podido atender a la agricultura. Y este gobierno peor, no lo ha atendido. Y el otro es el sector de la construcción. Entonces, ahí viene esto que estamos hablando, el crédito para estos sectores, el crédito para los emprendedores. Hay mucho, sí se puede hacer, Alexis y al público y Seña que nos están escuchando, se puede hacer y eso es lo que estamos tratando de hacer, levantar la voz desde la ciudadanía diciendo, hágalo. ¿Qué más necesita? ¿Qué es lo que requerimos para reactivarnos? Porque finalmente es lo que nos interesa. Yo soy profesor universitario. ¿Cuáles las estadísticas del empleo juvenil? Un desastre. O sea, y que no se nos diga lo contrario. 100.000 empleos para los jóvenes, dijo el presidente en su informe de la Nación, que se han creado en este año de gestión. Ese es un dato, no sé, no es el correcto, definitivamente, ¿no? Hay varias formas de medir. El dato concreto de afiliación enero hasta marzo del 2022 de 120.000 personas registradas en el IES. Si estoy contabilizando ciertos trabajos, no sé de qué manera contabilizan hasta llegar a 360. Las afiliaciones voluntarias también habría que analizar. También, claro, habría que añadir eso, ¿no? Pero no es empleo en firme. Y peor, nuestros jóvenes ahí, veamos, el seguimiento que hacemos a titulados en las universidades es mínimo el que puede conseguir hoy en día un trabajo. Entonces, como vemos, creo que hay alternativas. Vamos con este fondo de estabilización para educación y salud. Vamos a fortalecer la inversión privada en los sectores que nos interesa, por ejemplo, en construcción, nos interesa la inversión en agricultura. Hay mucho que hacer en materia crediticia. Hay que garantizar que el sistema financiero funcione de la mejor manera posible. Tampoco hay que ir a atacar. Me parece que algunos asambleístas se pierden en esto y no ven como objetividad. O sea, el sistema financiero hay que hacerle que se ponga al servicio de la gente, eso es. Y por cierto, digo con toda claridad, yo soy una persona muy directa, hemos asistido con este gobierno casi a la quiebra del sistema financiero público. Ahí está. El Banco del Pacífico es uno de estos temas, de esta destrucción del sistema financiero público, economista García. ¿Y usted ha hecho algunas observaciones respecto a este proceso? Sí, el Colegio de Economistas sacó un pronunciamiento hace 8 días, hemos sido muy directos, lo hemos pasado a la presidencia, a los medios de comunicación, gracias. Algunos sí han replicado el pronunciamiento profesional de gente que lo que queremos es decir la verdad, nuestra verdad por último, lo que
queremos desadvertir. Un proceso, por ejemplo, poco transparente, que nos digan que la transacción puede durar 15 años de reserva y que no nos van a difundir los ecuatorianos, por Dios, o sea, ese es el activo de los ecuatorianos. Que no esté claro el proceso de venta. ¿Qué queremos? ¿Vender para qué queremos? Si es un banco que genera rentabilidad. O sea, es un proceso no transparente. Yo ahí sí no sacamos, ¿no es cierto? No podemos respaldar un proceso de esa naturaleza. Es activo de los ecuatorianos. Ya alguien me hizo acuerdo que era plata del Banco Central una vez que entramos en crisis 99-2000. El Banco Central puso dinero para recuperar ese banco, en parte de la GD también. Plata de nuestra, no es de ningún gobierno, es nuestra, es de nuestra, de los ecuatorianos. Así economista, nos oponemos a esa venta. Usted mencionaba el tema de la banca pública. A ver, Banco del Pacífico es un banco que funciona y opera como la banca privada, ¿no? Administrado por el Estado. Pero, ¿qué es lo que pasa con la verdadera banca pública? CFN y Banecuador. O sea, y ahí quiero empatarle, digamos, primero su reflexión sobre la fusión de estas dos entidades, si eso es bueno o es malo, a quién perjudica, ¿no? Porque entendemos que CFN está, digamos, como tratando de solventar los grandes proyectos de inversión, y Banecuador está un poco más cerca de los medianos y pequeños productores, sobre todo en el ámbito agrícola. Entonces, ¿va a ser beneficioso eso por un lado, o va a ser perjudicial? Primera pregunta. Y lo otro, usted hablaba del tema de la inversión. Y yo también soy de los que creo que no hay que satanizar ni lo uno ni lo otro. O sea, un país que tenga en igual nivel inversión pública e inversión privada, maravilla. O sea, yo ya quisiera tener un país en donde lo público y lo privado trabajen en la misma línea, fijándose un mismo horizonte, y este Ecuador sería completamente distinto. Ahora, el problema es que hemos tenido un Estado que durante 5 años fue reduciendo cada vez más la inversión pública, y la inversión privada, usted lo ha dicho, es pírrica, ¿no? Sí. Pero hemos tenido 2 gobiernos seguidos, el de Moreno y el de Lasso, que nos han dicho, Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior de Lenín Moreno, 10,000 millones de dólares de inversión van a venir. No sé cuántos vinieron, usted dice 2021 650. Ahora tenemos al ministro Prado hablándonos de 5,000 millones de inversión que están ya listos los contratos. No sé, o sea, digo, abriendo tiendas de ropa de marca extranjera, eso es inversión. ¿Cuántos puestos de trabajo genera una tienda de marca que abre un local en un centro comercial? 10. No sé, entonces, es real. El ministro decía 5,000. En el informe de la Nación, Lasso dijo 30 y no sé cuántos miles de millones de dólares previstos para... O sea, es real el tema de la previsión esta que tiene el gobierno de inversión extranjera, y quiero su opinión sobre el tema de la fusión de estas dos entidades de la banca pública. Muy bien. Vamos por la primera parte. Yo creo que llevaba años el sistema financiero público prácticamente en un sentido marginal. Pongo rápidamente las cifras porque las conozco. Si en el país se movía crédito por $100, apenas $7, $6, $7 de 100 movía la banca pública. Eso es, Alexis, así hay que decirlo. Muchos años, muchos gobiernos. No fue la banca pública a largo años, por muchos años, ese gran instrumento que en otros países puede ser, ¿no?, como el apalancador para sectores prioritarios. Que quede claro eso, Alexis. Perdón, yo soy directo. Ahí sí le toca también a varios gobiernos, no solo los 2 últimos, varios. Porque ya doy la cifra, 7 de cada $100 mueve la banca pública. Vamos ahora, eso no quiere decir ahora se ha destruido. Sí, yo sí creo que en los últimos 2 gobiernos, pura desorden, no les ha interesado la banca pública, les sale de su perspectiva ideológica, y ahí está lo que tenemos hoy, a punto de cerrar la banca pública. Yo no veo otra opción que esa fusión, pero ahí nos está faltando claridad de la política pública. ¿Y ahora qué voy a hacer con esa fusión? Yo, por ejemplo, diría 2 cosas. Vamos con el microcrédito. Hagamos tanto como banca de segundo piso como banca de primer piso. ¿Para qué? Para que podamos sostener el microcrédito. Si vamos a hacer eso, señor gobierno, ya, no hay otra opción, porque también el índice de morosidad de la CFN, 23%, la banca privada tiene 3%, 20% más. Es una locura. El Banecuador, índice de morosidad cercano al 20%, la banca y las cooperativas tienen 3%. Entonces, ya, bueno, si nos toca fusionar,
Hagamos con una política clara. No encuentro esa política. Pero entonces, habrá que ver también quiénes son los morosos de la CFN, ¿no? Exacto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ustedes, por ejemplo, nosotros trabajamos con algunas medianas empresas, yo estoy vinculado con varios gremios empresariales, y han pasado, en serio, Alexis. Comento esto, Alexis. 3, 4 años haciendo una solicitud a la CFN. ¿Por cuánto? Por 500,000, 600, suena bastante, ¿no? 800,000. Y hay créditos de 80 millones de dólares impagos. O sea, nos han jugado sucio, perdón la expresión, no ha habido buen manejo de la banca pública. Así de duro tiene que ser uno con esto. Y es nuestra banca, es un plata de los ecuatorianos hoy en declive. Y lo otro, lo que comenté, yo creo que el modelo óptimo que hay que construir en el país es esa combinación público-privada. El tema de los contratos de inversión, porque hay una ley creada en el 2010, se llama el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, abrió el espectro para incentivos tributarios. 10 años, 15 años, eso se modificó con el señor Moreno, pero hay eso desde el 2010. Y entonces las empresas, para beneficiarse de esos beneficios de reducción de impuestos, firman unos contratos con los gobiernos. El señor Moreno, bien dicho, nos ofreció 10,000 millones, el señor Lazo nos ofrece 39 mil millones, pero van firmando de parte en parte, de año en año, proyectos que también llevan 10 años, 15 años para beneficiarse de los... Entonces, claro, al final lo que tenemos es, señor, yo he firmado un convenio con el gobierno para bajarme los impuestos, voy a invertir $1 millón, me invento una cifra, pero este año voy a invertir 200,000, el otro, así hasta 10 años. Ahí está la explicación técnica de qué es lo que está pasando. Mientras tanto, la economía de capa caída es uno de los países de menor recuperación económica en América Latina. Así hay que decirlo, no somos pues los que estemos mostrando ese dinamismo y miren como Ecuador con todos sus problemas y sus potencialidades sale adelante. No, somos de los más bajos en recuperación. Por esto, porque la política pública finalmente, la política económica, se pierde en unos vericuetos, se pierden unos intereses, se pierde en una falta de visión de política pública. Yo eso sí le reclamo al señor presidente. O sea, falta un poco más de trabajar en políticas, no tanto en circunstancias. Las circunstancias cambian. Esto del fondo petrolero lo vamos a pelear, hay que pelearlo hasta el final. Señor, haga ese fondo de estabilización. Que nadie reparta eso. Y hay prioridades para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros viejos, para todos nosotros. Salud, ahí está. Yo si critico a este gobierno es la falta de política pública, de política sostenida para ir avanzando. Todos los gobiernos cometen errores y hacen quizás algunas cosas, todos. Pero bueno, pero el país necesita visiones un poquito más sostenidas, diría yo, que nos permita sacar la cabeza ¿no es cierto?, el cuello del agua, ¿no? Ya muchos años, demasiados años en esta crisis, en esta baja capacidad de generar empleo, en fin. En fin, hay que seguir, Alexis, gracias. De acuerdo. La lucha sigue, no nos tenemos que detener, sino buscar alternativas para nuestro país. Muchísimas gracias, economista García, siempre por su tiempo y por el análisis que nos permite realizar el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, que ha estado con nosotros. Muy amable, Santiago, muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Buen día para todos. Un abrazo, economista, gracias. Gracias.